Bueno, si les parece bien, vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Primero, bienvenidos, gracias por participar. Antes de comenzar, les voy a pedir que mantengan los micrófonos muteados. Esto es más que nada para que por ahí ruidos lejanos interfieran en la charla. Y la segunda cosita es, bueno, me pueden hacer consultas durante la charla a través del chat y si no, cuando terminamos la misma, bueno, habilitan los micrófonos y me hacen todas las consultas que crean pertinentes. Para comenzar, primero me voy a presentar. Yo soy Pablo Giovanni Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec y para los que es la primera vez que participan en este ciclo de charlas, les cuento que Legatec es una empresa que se dedica a producir y comercializar químicos para la construcción, tanto para la etapa constructiva como para el mantenimiento y reparación de las mismas. Eh, en este ciclo de charlas que hemos armado desde hace ya un par de años a esta parte, bueno, la idea es acercarles algunos mínimos conocimientos que están a nuestro alcance, tanto de lo que es la industria de la construcción y también invitar perdón, a personas que están vinculadas con el área de la industria, como para acercarles novedades y información que les pueda ser de utilidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con el hormigonado en tiempo frío, tema que, bueno, todos los años pasa más o menos lo mismo. Llega esta temporada y empiezan las consultas sobre qué hacer y dejar de hacer con la temperatura o con el clima. Básicamente, digamos, la charla la voy a tratar de ordenar un poco dando algunos conceptos muy básicos de tecnología del hormigón relacionados con la temperatura. Y después, bueno, dar algunos tips, algunas recomendaciones que hacer como para tratar de minimizar el efecto del mismo. Básicamente, cuando uno hace o tiene que construir una estructura de hormigón, lo que uno busca es, primero, o pretende que el hormigón desarrolle la resistencia para la cual fue diseñada esa estructura. Y en el caso particular del tema de hoy es ver cómo afectan las razones climáticas o los aspectos climáticos para asegurarnos que tengamos esa resistencia de diseño para la cual estamos trabajando. Y el otro tema que está vinculado con esto es que entre la temperatura que tenga el hormigón y la temperatura del medio ambiente se pueden generar cambios bruscos de temperatura que generen, por un enfriamiento rápido de la superficie del hormigón, fisuraciones no solo plásticas, sino de retracción. No voy a ahondar demasiado en temas de tecnología del hormigón, pero sí digamos, en dar dos o tres aspectos que hacen o que inciden la temperatura en un hormigón. La primera cosa que uno tiene que tener en cuenta siempre es que el proceso de hidratación del cemento no deja de ser una reacción química. En esa reacción química, que uno lo puede ver o analizar a través de cuadros de generación de calor de ese proceso de hidratación, básicamente uno tiene una reacción inmediata o casi instantánea. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente son los aluminatos tricálcicos los que primero reaccionan. Después existe un periodo de reposo en los cuales no hay ningún proceso químico y luego, después de ese periodo de reposo, arranca la hidratación básicamente de los silicatos, tanto los tricálcicos como los dicálcicos, que es lo que termina dando el fraguado y la ganancia de resistencia de un hormigón. Para que esa reacción química suceda, además que exista agua y exista cemento y que ambos estén a una determinada temperatura, también como cualquier reacción química, necesito que esa reacción se produzca en un ambiente en una determinada temperatura y una determinada presión. La presión no la vamos a considerar en este caso, porque bueno, no.
la presión atmosférica va a ser siempre la misma, a menos que estemos en algún proceso térmico especial, pero digamos, no entra en juego. Sí entra en juego la temperatura ambiente. Lo que se conoce como periodo de reposo es, para hablar mal y pronto, es el tiempo que tenemos de trabajabilidad de un hormigón. O sea, desde que se mezclan los materiales para elaborar el hormigón, mezclarlo, transportarlo, colocarlo y terminarlo. Y a partir de ahí, que empezaría el tiempo de fraguado inicial del hormigón, donde ya el hormigón no tiene más movilidad, es donde empieza el proceso de endurecimiento, o sea, de ganancia de resistencia. Todos los que hemos hecho en nuestra vida profesional o hemos estado en procesos de hormigonado, nos damos cuenta que ese tiempo de reposo, o sea, de trabajabilidad, a medida que va bajando la temperatura, se va haciendo más largo. Y por el contrario, cuando aumenta la temperatura ambiente, o sea, en verano, por ejemplo, ese tiempo de trabajo que yo tengo es mucho más corto. Básicamente, si uno lo quiere hacer una regla especie de tipo mnemotécnica, uno lo que puede decir es en tiempo frío que por cada reducción de 10 grados de la temperatura del hormigón, el tiempo de fraguado se me duplica. Eso lo podemos ver en el otro gráfico, donde básicamente hay tres curvas de tiempo de fraguado de un hormigón a distintas temperaturas. Y fíjense que la verde, que es el fraguado, la curva de fraguado de un hormigón a 10 grados, y básicamente en general está duplicando la curva celeste, que es la de tiempo de fraguado a 20 grados. Entonces, el primer efecto que nos va a generar una disminución de la temperatura es una prolongación en el tiempo de fraguado. Así como, ¿por qué, digamos, sucede? Vuelvo para atrás porque así hago la aclaración que me va a servir para la siguiente diapositiva. ¿Por qué se extiende ese tiempo de reposo? Y básicamente porque la temperatura ambiente, o sea, cuando la reacción, perdón, en la reacción química que se produce en dar contacto el cemento con el agua, como producto final tengo los cristales o materiales de hidratación y como efecto secundario hay una generación de calor, o sea, la reacción química es exotérmica. Entonces, esa reacción exotérmica entra a jugar con la temperatura del medio ambiente. Cuando hace más calor, la reacción se potencia, porque es como que la temperatura del material que se está hidratando se combina con la temperatura ambiente y se acelera, y a la inversa, cuando hace más frío, parte de esa generación de calor que me produce el proceso de hidratación se me disipa muy rápidamente porque la temperatura ambiente es mucho más fría que la temperatura de ese material que se está hidratando. Entonces, por eso tengo un mayor tiempo de fraguado. Y en cuanto a la resistencia, que sería ya el segundo aspecto que me incide en la temperatura, lo que voy a tener es una ganancia de resistencia mucho más lenta. Eh, Esto lo podemos ver en el cuadrito que tengo yo a mi derecha, donde se ve la curva son curvas típicas, pero con sus más y sus menos se reproducen en cualquier tipo de hormigón convencional, donde para un mismo hormigón, fíjense ustedes que la curva azul es la curva de ganancia de resistencia en función de la edad a 20 grados, y cuando yo empiezo a disminuir la temperatura del hormigón, esa curva se empieza a hacer mucho más suave, con lo cual esto significa que la ganancia de resistencia va a ser menor. ¿Cuándo se compensan esto? Y cuando ya paso a los 28 días. Suena medio loco, pero en realidad, ¿por qué después de los 28 días esa resistencia empieza a ser mayor que la de 20 grados? Básicamente porque justamente el proceso de formación de los cristales en el momento de hidratación del cemento, son básicamente los silicatos de calcio hidratado,
se forman mucho más completos. Y al formarse más completos hace que el hormigón sea mucho más denso, tenga menos poros de gel. Y eso hace que, obviamente, al tener menos poros, tenga más resistencia, porque cuando yo haga un ensayo de compresión de un hormigón, todo lo que sean poros que tengan en la masa ese hormigón, al no ser compresible, va a hacer disminuir la resistencia. Desde el punto de vista de un hormigonado en tiempo frío, lo que yo sí tengo que tratar de obtener es una mínima resistencia inicial para que toda el agua que pueda tener el hormigón no se me congele. ¿Por qué? Porque si se me congela o hace un principio o inicio de congelamiento, esa agua lo que está haciendo es pasar de estado líquido a estado sólido, amplía su volumen dentro de la masa del hormigón. Cuando trata de ampliar ese volumen, lo que va a tratar de generar son tensiones de tracción en la masa del hormigón. Entonces, si el hormigón no adquirió una mínima resistencia, eh, no resiste esas tensiones y se empieza a fisurar, con lo cual ahí mi resistencia empieza a disminuir notoriamente. ¿Cuándo uno puede considerar que el hormigón adquirió una resistencia suficiente como para soportar esos intentos de tracción por congelación del agua que tenga la masa del hormigón? Cuando el hormigón ya adquirió más de 4 megapascales. Si se produce esa congelación del agua cuando el hormigón tiene menos de 4 megapascales, la pérdida de resistencia probablemente ya no sea recuperable. Eso lo podemos ver como gráfico de ejemplo en el cuadrito o el esquema o el dibujo que está a la izquierda mía, donde se ve un hormigón que fue colocado a 20 grados y 100% de humedad y se mantuvo esa humedad durante 28 días y luego los 28 días se mantuvo a 50% de humedad relativa. Si en lugar de esta curva yo hubiera colocado el hormigón a 4 grados bajo cero, lo estoy exagerando, fíjense ustedes cómo por tema de congelación disminuye la resistencia y aunque después de los 28 días yo vuelva a tener los 20 grados y la misma condición de humedad que tenía en el hormigón original, recupero algo de resistencia, pero nunca voy a llegar a los valores de resistencia que hubiera tenido en las condiciones anteriores. Entonces, vimos que tenemos una extensión en mi tiempo de fraguado, una potencial disminución en la resistencia del hormigón y hay otro efecto que, aunque suene medio, entre comillas, loco, que sucede en tiempo frío es la formación de fisuras, primero de tipo plástica, pero también por retracción. Eso se debe esencialmente a la diferencia de temperaturas que yo tengo en la masa del hormigón respecto de la temperatura que tengo en el medio ambiente. Hay un ábaco bastante utilizado, de hecho está en uno de los anexos inclusive del reglamento CIRSOC, donde se relaciona la temperatura ambiente con la humedad relativa de ese medio, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento. Como, digamos, resultado de la aplicación o utilización del ábaco, lo que me da es una tasa de evaporación. Si esa tasa de evaporación del hormigón, o sea, es la pérdida superficial que tengo de humedad del hormigón respecto a la del medio ambiente. Si esa tasa de evaporación me da mayor del 1 de 1 kilo por metro cuadrado, voy a tener fisuración plástica. Y de hecho, tanto en pavimentos o pisos industriales al exterior, esa tasa de evaporación inclusive es ya con una tasa de 0,5, ya tengo riesgo de fisuración plástica. Si ustedes miran en este ábaco, lo que yo marqué, es si yo entro con una temperatura
del aire, digamos, baja, acá va desde 5 hasta 35 grados, y una humedad relativa relativamente alta. Fíjense que si mi hormigón está a una temperatura muy baja, acá lo estoy poniendo en el orden de 4 o 5 grados, mi tasa de evaporación va a caer bastante, digamos, bastante alta. O sea, voy a tener fisuración plástica, ni que hablar si aumento la velocidad del viento. Es por eso que, aunque suene extraño, porque es un fenómeno que ocurre más habitualmente en climas cálidos, no en climas fríos, aún en climas fríos puedo tener temas de fisuración plástica. Ahora, hasta acá dijimos, bueno, todo esto es lo que le pasa al hormigón o le puede pasar al hormigón con relación a una temperatura baja o un clima frío. Pero bueno, ahora tenemos que definir qué se entiende por hormigonar en tiempo frío. Digamos, para las personas, tiempo frío o clima frío es un concepto medio relativo. Para una persona que vive en, no sé, en Chaco, Formosa, probablemente un clima frío sean 20 grados. Para mí, que vivo en Buenos Aires, pueden ser 10 grados. Y para alguien que vive, no sé, en Tierra del Fuego, clima frío es 5 grados bajo cero. Con lo cual es bastante, ahí ya entramos en un tema medio subjetivo. En el caso del hormigón, bueno, hay que definir cuáles son las condiciones para decir que estoy hormigonando en tiempo frío. Yo acá tomé la definición del reglamento CIRSOC. En general, todos los reglamentos definen hormigonado en tiempo frío de una manera bastante similar. Y bueno, y adopto la del CIRSOC porque es la que nos corresponde a nosotros. Y básicamente la definición que da es que si durante más de 3 días consecutivos la temperatura media diaria ambiente, quizá entendiéndose temperatura media diaria ambiente como el promedio entre la máxima y mínima temperatura entre dos medias noches consecutivas, o sea, entre las 12 de la noche de hoy y las 12 de la noche de mañana. Es menor de 5 grados y la temperatura ambiente es menor de 10 grados durante medio día de cualquier periodo de 24 horas, ya entré en un periodo de clima frío. Adicionalmente, pone como condiciones que si yo no voy a tener ningún sistema, ningún medio de protección del hormigón y se den las condiciones que la temperatura ambiente la obra a la sombra, dejo de toda fuente artificial de calor, o sea, no nos pongamos al lado de la estufa, aunque estemos al aire libre. Es menor de 5 grados y cuando dentro de 48 horas siguientes de hormigonado la temperatura pueda descender por cero, por debajo de 0 grados, lo ideal es o demorar o interrumpir el inicio o la colocación de un hormigón. Ojo, siempre esto es teniendo en cuenta que no preví ningún criterio, método, regla de protección de ese hormigón. Si yo aplico alguna norma de protección del hormigón, puedo hormigonar en estas condiciones. Ya vamos a ver más adelante qué herramientas puedo utilizar para justamente compensar el efecto del clima. ¿Y cuándo voy a considerar que ese tiempo frío termina? Bueno, cuando existan temperaturas ambientes mayores a 10 grados durante más de 12 horas de cualquier periodo de 24 horas por 3 días consecutivos. O sea, donde yo tengo cualquiera de los días, o sea, los próximos días, yo tengo más de 10 grados y eso se me repite durante más de 3 días consecutivos, puedo considerar que estoy saliendo del periodo de tiempo frío. La verdad es que hay un montón de condiciones. Si bien desde el punto de vista de temperatura, si bien uno puede tomar ciertas previsiones previas a la ejecución de un hormigonado, teniendo en cuenta información como puede ser el servicio meteorológico, etcétera, la verdad es que
si uno tiene que hacer todas estas cuentas para ver si está en tiempo frío o no, es bastante complicado. Con lo cual uno lo que tiene que terminar diciendo es, bueno, yo voy a hormigonar por un requisito y programa de obra durante el mes de julio. Bueno, previamente veo cuáles son las temperaturas promedio que voy a tener, según históricamente que voy a tener, que me diga el servicio meteorológico y voy a decir, listo, en este periodo voy a estar, es más probable que entre en periodo de tiempo frío que quede excluido. Vuelvo a repetir, esto en la zona de Buenos Aires puede suceder en algunos días, no sé, la semana que viene está previsto que va a entrar una ola polar. Probablemente alguno de los días me calce en todas estas condiciones. Es probable que, no sé, en Chaco, Formosa, Misiones, esto no se cumpla nunca, con lo cual nunca tengan que ver estos temas. Y en lugares como el sur, como puede ser Tierra del Fuego, directamente, como ya saben que esto va a suceder inevitablemente y las condiciones van a ser más negativas todavía, normalmente hay una tendencia a que durante el invierno se entra en un periodo de veda de hormigonado, sacando algunas obras que por un tema de envergadura, magnitud, no tengan más remedio que ejecutarlas, pero como condición estándar normalmente entran en un periodo de veda de hormigonado. Entonces, como si yo sé que voy a estar en mi periodo de obra entrando en algún momento próximamente, en un momento de tiempo frío, bueno, lo primero que tengo que hacer es prever o hacer algún plan de trabajo, un plan de acción, que previendo que voy a entrar en esto, bueno, ¿qué cosas tengo que echar mano como para compensar el efecto del clima? Entonces, lo primero que tengo que pensar es que tengo que prever que el hormigón, tanto en estado fresco como en estado endurecido, lo mantenga caliente y protegido de una forma continua para que pierda muy rápidamente humedad y calor. Que pierda rápidamente humedad, por lo que vimos anteriormente, porque voy a tener más riesgo de fisuración plástica. Que pierda además más humedad o humedad muy rápidamente va a hacer que mi resistencia le cueste desarrollarse mejor. Y por el lado del calor, bueno, por un tema digamos, de diferencia o delta de temperaturas entre el calor de la masa del hormigón y el medio ambiente, pueda tener algún tema de fisuración por contracción térmica. Con lo cual, para poder conseguir eso, una de las cosas es, bueno, tengo que prever tener equipos que me permitan, entre otras cosas, o calentar los materiales o proteger el hormigón para las bajas temperaturas. Y sobre todo, en una cosa que más allá de si hace un poquito más o un poquito menos de frío, que a veces terminan jorobando más en tema de protecciones, es la protección de los encofrados, tanto en bordes como en esquinas. Normalmente uno dice, bueno, protejo la estructura con algo y los bordes y las esquinas quedan medio en una situación gris porque no quedan lo suficientemente protegidos y por ahí se me va la temperatura y se me va la humedad. ¿Qué otra más puedo hacer? Bueno, si yo sé que mi mezcla de hormigón andaba muy bien para 20 grados, pero voy a tener que hacer ajustes para que funcione bien entre 5 y 10 grados, con lo cual tener que hacer alguna modificación desde el punto de vista de tipo, cantidad de cemento, uso de algún tipo de aditivo acelerante de resistencia o de fraguado, trabajar con los asentamientos lo más chicos posible, compatibles con el proceso de colocación y compactación del hormigón, etcétera. Eh, si la gente no está capacitada o entrenada en este tema, en temas de precauciones a tomar en tiempo frío, bueno, hay que hacer una buena capacitación. ¿En qué consiste esa capacitación? Bueno, no solo en cómo utilizar los elementos de protección de la estructura una vez colocado el hormigón, sino en todas las que son las tareas previas. Eh,
Un ejemplo bastante típico que uno encuentra es que los encofrados, porque los días previos estuvieron muy fríos y se produjo escarcha, ese tipo de cosas, que quede hielo en los encofrados. Bueno, eh, todo eso hay que procurar de que no estén presentes en el momento del hormigonado. Básicamente, ¿por qué? Y porque si yo tengo el encofrado con hielo o tengo el encofrado demasiado frío respecto a la temperatura con que voy a colocar el hormigón, ahí voy a tener un delta de temperatura y voy a tener estos problemas que hablaba de fisuración por contracción térmica. Y así como lo protegí, también tengo que tener alguna metodología para enfriar gradualmente el hormigón. O sea, yo lo mantuve el hormigón lo más calentito, entre comillas, más calentito posible para que me genere la resistencia que quiero que se genere, pero una vez que saque la protección, va a entrar en contacto una estructura con una determinada temperatura versus la temperatura ambiente. Y bueno, entonces hay que ver cómo voy a ir retirando esos métodos de protección. Y si llegara a usar, esto se usa a veces en construcción de pisos industriales dentro de los galpones, utilizo alguna fuente de calor artificial para temporizar el medio ambiente, o sea, todo el contenido o el ambiente de ese galpón, tratar que esos elementos que usé para calentar o calefaccionar el ambiente ventilen hacia el exterior o que mínimamente no tiren todo su calor directamente sobre la superficie del hormigón. ¿Por qué es eso? Bueno, básicamente porque todos los elementos que vamos a usar o que usemos para calefaccionar, lo que van a desprender es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono con el hormigón no se lleva muy bien por un tema de carbonatación, con lo cual siempre es preferible que todo ese dióxido de carbono salga, no caiga directamente sobre la superficie del hormigón, sino que sea evacuado hacia el exterior, o al menos lo más lejos posible de la superficie de contacto con el hormigón. Pablo, buenas tardes. ¿Te puedo interrumpir? ¿Te puedo consultar algo? Decime. Con respecto al piso de hormigón, cuando tenés vientos, por ejemplo, nosotros nos ha pasado de no tener en cuenta eso de los vientos. En momentos como este clima, yo estoy en Reconquista, está haciendo frío, pero el problema es cuando hay viento. ¿Qué aconsejamos? ¿Cerrar? Si tener esa posibilidad no teníamos posibilidad de cerrar. A ver, Pero ¿qué otro? siempre lo ideal es que el viento impacte lo menos posible sobre la superficie. A ver, como práctica aconsejable es mejor que si es un piso industrial adentro de un galpón, que esté construido primero el galpón y después hacer el piso. Conozco casos, me ha sucedido de que me planteen, mira, hay un problema con la estructura metálica, va a llegar después, no tengo más tiempo, tengo que hacer primero el piso y después voy a hacer el galpón. Si va a suceder eso, primero, tratar de poner, si no se puede cerrar el ambiente, es poner cortavientos. Cortavientos es básicamente tela que a nivel de la superficie del hormigón, por lo menos que el viento pase por encima y no directamente sobre la superficie. Y el segundo punto es el tema del curado. A ver, primero, hacer un ajuste sobre la mezcla del hormigón para que exude un poco más de agua y eso compense un poco la pérdida de humedad en la superficie del piso. Y lo otro es curar en ese caso, aunque después no les gusta porque queda manchado, curar con membrana de curado base solvente para que la pérdida de humedad sea la mínima posible. Eh, ¿Se pueden hacer otras cosas más? Sí, le puedo poner a la masa del hormigón microfibras de polipropileno que me van a ayudar a compensar la tendencia a fisuración plástica. Eh, todo lo que te dije al final son acciones medidas para compensar el efecto del viento. La mejor medida para compensar el efecto del viento es que el viento no esté. Después de ahí en adelante, bueno, todo lo demás son medidas que uno puede echar mano justamente para tratar de compensar algo que no puede evitar.
pero lo mejor es, bueno, en la medida de lo posible y convencer al propietario de ese piso que, bueno, que hay que tratar que el viento no jorobe. De hecho, a mí me ha pasado de tener experiencia de hacer pisos industriales ya dentro de galpones y como no cerraron los portones, las fisuras se hicieron cerca de los portones. Y todos preguntan, ¿y por qué se fisuró acá y no en el otro lado? Y sí, porque en el portón corría aire. Pero bueno, sigo con esto y Como después, acotación, después ampliamos la consulta. Eh, yo, discúlpame, entonces, Pablo, bueno, vuelvo, una vuelvo a esto. acotación para... Entonces, lo primero que estábamos, o estaba tratando de decir, bueno, a ver, hacer algún plan de acción y entonces dentro del plan de acción mencioné algunas cosas. Vamos a ver cuáles son esos elementos que uno puede echar mano para implementar ese plan de acción. Vimos en una de las primeras diapositivas de la evolución de resistencia en función de la temperatura, que la ganancia de resistencia para un hormigón que esté entre 5 y 20 grados es casi como la situación ideal. Eh, Ahora, eso siempre va a estar en función de dos consideraciones, que es, por un lado, la temperatura del medio ambiente en contacto con él, y la otra cosa es la mínima dimensión de la sección transversal del elemento estructural hormigonado. ¿Esto qué quiere decir? Que no es supongamos que tengo que hormigonar dos elementos estructurales. Una viga, vamos a poner una viga y una base digamos, de un edificio. O si quieren, una columna, es el mismo hormigón, pero la columna es de 20 por 20 y la otra es una columna de 1,20 m por 1,20 m. Es el mismo hormigón. Eh, pero la masa de hormigón es diferente. O sea, la relación de superficie frente al volumen de una columna de 20 por 20 es diferente de una de 1,20 por 1,20. La de mayor sección transversal va a mantener más calor porque tengo más masa de hormigón. Esa masa de hormigón, digamos, al ir hidratándose el cemento de ese hormigón, va generando más temperatura y tiene más calor y le cuesta más tiempo o le lleva más tiempo transferir ese calor generado hacia el exterior que una columna de 20 por 20. Entonces, no solo tengo que tener en cuenta la temperatura ambiente que va a estar en contacto con esa superficie de hormigón, sino el volumen involucrado de ese hormigón. Afortunadamente, el reglamento me tira algunas ideas o algunas pautas en función de la temperatura y la sección, cuál sería la temperatura mínima para colocar el hormigón. Si ustedes miran esta tabla, está dividida en tres partes, y donde están relacionando la temperatura del aire y la mínima dimensión de la sección. Entonces, fíjense ustedes que para una sección menor de 30 centímetros, la temperatura mínima de colocación debiera ser 13 grados. Pero si estoy en una sección de entre 90 y 180 centímetros, la temperatura la puedo bajar de colocación, ¿no? A 7 grados. ¿Por qué es esa diferencia? Por lo que decía, la sección de 30 centímetros tiene mucho menos volumen de hormigón que la de 100 centímetros. Con lo cual, a la de 100 centímetros le va a llevar más tiempo eh, tirar su calor interno hacia el exterior y por lo tanto bajar la temperatura que una de 30 centímetros. Ahora, después me pone otra condición más. Después le voy a mostrar un ejemplo de por qué es esto. Y lo que dice es temperatura mínima recomendada a la salida de la planta dosificadora. Y fíjense ustedes que para las mismas variedades de mínima sección o de mínima dimensión, yo tengo que, si voy a colocar o voy a elaborar el hormigón
y lo voy después a llevar a la obra y estoy entre 7 grados y 1 grado bajo cero, para la sección de 30 me dice que el hormigón tiene que salir de la planta a 16 grados, o sea, 3 grados más del que lo voy a colocar. ¿Esto por qué es? Básicamente es porque durante esencialmente el transporte y después la colocación del hormigón, ese hormigón va a perder temperatura por estar en contacto con el medio ambiente. O sea, yo no es que elaboro el hormigón en un lugar y lo descargo a los 10 minutos de elaborado. No, lo tengo que cargar en un mixer, lo tengo que llevar hasta la obra y lo tengo que descargar. El tiempo que llevo y que tardo en llevar el hormigón desde la planta hasta la obra y después en descargarlo, ese hormigón ya entró en contacto con el medio ambiente, con lo cual va a tener una tendencia a perder temperatura. Por eso necesito que la temperatura sea un poco mayor. ¿Cómo puedo entonces decir, che, bueno, qué hago para decir o estar seguro que esta temperatura la voy a conseguir? ¿Qué hago? Y no la puedo medir a pie de camión antes de descargar camión por camión, porque y si no me dio, ¿qué hago? Mando el camión de vuelta y veo si en el siguiente tengo suerte y la temperatura es esa. Y lo mismo pasa con el tema de la pérdida de temperatura durante el transporte y la colocación. Afortunadamente para esto tengo algunas herramientas como para hacer una evaluación previa, y una es temperatura del hormigón al momento de elaborarlo. Bueno, esta formulita que ven acá, donde básicamente se están combinando las cantidades de cada uno de los materiales componentes del hormigón. Esto que dice MA es el total de kilos de agregado, arena más piedra, esto es el cemento, esto es el agua y esto es el agua contenida como humedad superficial de los agregados. Este 0,22 es el calor específico tanto para los agregados como para el cemento, y fíjense que el agua y el agua aportada por los agregados en concepto de humedad superficial no tiene ningún coeficiente, básicamente porque el calor específico es 1. Si yo hago las cuentas tomando las temperaturas en los acopios, tanto de los agregados como del cemento y del agua, voy a tener una primera idea de qué temperatura va a tener ese hormigón. Y si ven esto, lo que más incide, más allá de los pesos relativos de los componentes de un hormigón, lo que más va a incidir es la temperatura del agua y un detalle que es muy importante es la temperatura del agua que aporta la humedad superficial de los agregados. Para que tengamos una idea, un hormigón más o menos va a tener, no sé, pongamos 150 kilos de agua de mezclado, y si la arena, que serán unos 800, 900 kilos, tengo 5% de humedad, me estoy aportando 40 litros de agua al agua de mezclado, que por más que se la voy a restar al agua de mezclado, esta agua en tiempo frío puede estar en cero o cerca de cero, con lo cual acá estoy haciendo una temperatura, digamos, muy bajita por 40 litros. Y el agua, que normalmente que uno la saca de un tanque o de un pozo, estará a 5 grados. Bueno, eh, digamos, me va a bajar la temperatura muy rápidamente, más que la masa del hormigón, de los agregados, que la del cemento. ¿Cómo puedo compensar esto? Ahora después lo vamos a ver. Pero digamos que con esta fórmula uno puede estimar previamente, antes de hacer el hormigón, a qué temperatura me saldría de la planta el hormigón. La otra fórmula que uno puede utilizar es para evaluar, bueno, con la temperatura que sale ese hormigón de la planta, más la temperatura ambiente, más el transporte que voy a tener y demás, pues, cuántos grados voy a perder de temperatura, con lo cual ahí puedo estimar a qué temperatura tiene que salir ese hormigón de la planta. Básicamente lo que dice la formulita es 0,25 por TR, que es la temperatura a la que yo necesito colocar el hormigón, menos la temperatura ambiente. Esta temperatura
es la temperatura o sea, son los grados que perdería el hormigón, o la temperatura del hormigón, considerando un tiempo de una hora donde en esa hora estoy haciendo las operaciones de transporte y de colocación. Si el tiempo es un poco mayor, ese coeficiente es un poquito más chico y si es el tiempo menor, puede ser mayor. Pero tomando estos como promedio me daría esto. A modo de ejemplo, como para que ustedes tengan una idea. Si yo tengo que colocar el hormigón a 10 grados y la temperatura ambiente está a 6 grados bajo cero, lo que me dice es que luego de una hora de transporte y colocación, ese hormigón perdió 4 grados. Con lo cual, mi temperatura para elaborar el hormigón ya no son los 10, que es a la que tengo que colocarlo, sino que tiene que ser 14. Si yo ahora me vuelvo para atrás y veo acá, por ejemplo, para una sección menor de 30, que la temperatura de colocación es 30 y entre -1 y 7 grados es 16, si yo acá pongo en vez de 10 grados, pongo 13, me va a dar 16 grados. O sea que la fórmula, digamos que ecualiza bastante bien con los requerimientos del reglamento. Por supuesto, estas dos fórmulas no son una ciencia exacta, dan una idea estimativa de a qué temperatura necesito sacar el hormigón en función de la temperatura de los materiales y cuántos grados de temperatura va a perder ese hormigón durante el transporte y la colocación para ver a qué temperatura tengo que elaborar el hormigón. Esta es, digamos, la primera cosa que tengo que saber para decir, bueno, como voy a estar en tiempo frío y estas son las condiciones de colocación y temperaturas ambientes, bueno, ¿qué requisito le tengo que pedir a mi hormigón? Entonces ahora digo, bueno, la verdad es que con la temperatura de los materiales no llego, tengo que hacer algo. Bueno, una forma es calentar los materiales. Puedo calentar tanto el agua como los agregados. En general, calentar los agregados es muy complicado y lo que es más fácil es calentar el agua de mezclado. Siempre y cuando, en el caso del agua de mezclado, esa agua no supere los 80 grados centígrados y en el caso de los agregados, la media o temperatura media de mi acopio, una vez que lo calenté, no esté arriba de 65 grados. Eso me va a garantizar que en general no tenga ningún lugar más de 80 grados en los agregados. Repito, calentar el agua de mezclado es relativamente fácil porque uno puede en función de los volúmenes de producción de hormigón, estimar qué volumen de agua va a necesitar para, no sé, para un día, con lo cual ahí puede dimensionar el tanque de agua que necesita y bueno, después es prepararlo para poder usarlo como una especie de caldera. Los agregados es mucho más fácil, es mucho más difícil. En realidad en los agregados siempre lo mejor es protegerlos de las heladas y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los agregados van a tener humedad. Si van a suceder climáticamente heladas, toda el agua esa superficial que van a estar alrededor de los agregados va a tender a congelarse y eso sí me va a generar un problema. ¿Qué otra cosa más? Bueno, esto es, digamos, una forma. Durante la elaboración no utilizar sales o productos químicos para descongelar los agregados, por eso siempre es mejor protegerlo de las heladas que echarle algo, tratando de que no tengan hielo adherido a la superficie. Y la otra cosa es que si voy a calentar el agua o los agregados, bueno, tratar que el orden de ingreso de los materiales, esto ya es un poco más específico, pero básicamente lo que uno tiene que tratar es que el cemento no entre en contacto con ningún material que esté a más de 60 grados. Normalmente, a ver, los agregados van a entrar con la temperatura ambiente, con lo cual no va a haber problema, y el agua de mezclado, más allá de que el reglamento fija que no se puede calentar a más de 80, normalmente uno va a estar calentando el agua entre 40 a 40 grados, no mucho más que eso.
Eh, y todo esto siempre y cuando tratando de que el hormigón, con la temperatura del hormigón fresco, no supere los 30 grados, que no lo va a superar. Pero bueno, es como una regla que hay que respetar. ¿Qué otra cosa puedo echar mano? Bueno, una es cambiar el tipo de cemento. Si yo en vez de usar un cemento Portland normal, supongamos, uso un cemento Ari, o sea, de alta resistencia inicial, voy a obtener un mayor calor de hidratación de ese cemento y con lo cual una ganancia mayor de resistencia a las mismas edades. Si yo miro acá, por ejemplo, en el cuadrito de arriba, cómo es la evolución de resistencia de dos hormigones, uno hecho con cemento, acá si bien están en las normas americanas, vale para lo mismo para las normas IRA. Cemento tipo uno es un cemento por lo normal o un cemento compuesto, y el cemento tipo 3 es un cemento ARI, el que nosotros conocemos en Argentina como cemento ARI o alta resistencia inicial. Si yo me voy a a a la curva marroncita, que sería el tipo Portland normal, a 4 grados, fíjese cómo evoluciona la resistencia, y si yo reemplazo ese cemento por un ARI, que sería el verde punteado, cómo es la ganancia de resistencia a la misma temperatura de mezclado y curado. Entonces, esa puede ser otra medida a tomar. Una medida quizás más fácil de adoptar, porque un cemento ARI es más difícil comercialmente de obtener. Tienen que ser obras muy grandes para que los fabricantes de cemento hagan un cemento ARI, que es un CP50. Pero digamos, otra opción es usando un CP40. Bueno, es o aumentar el contenido de cemento o reducir más la relación agua-cemento. Lo que se ve en la curvita de abajo son dos hormigones con distinto contenido de cemento. Obviamente el azul tiene menos cemento por metro cúbico que el rojo. Y estas son las curvas típicas de que cumplen con la ley de Abrams, o sea, de resistencia en función de la relación agua-cemento. Entonces, fíjense que si yo estoy, no sé, supongamos en el azul un hormigón que tenía relación agua-cemento 0,5 y yo aumento la cantidad de cemento, manteniendo la relación agua-cemento, me voy a la roja arriba, subí la resistencia. Y la otra es, si me mantengo en la curvita azul, pero en vez de hacer, vamos a exagerarlo, en vez de tener relación 0,50, tengo una relación 0,40, también aumenté la resistencia. Otro método de compensar el efecto de menor ganancia de resistencia por efecto de la temperatura. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Dijimos al principio que uno de los efectos es el aumento del tiempo de fraguado o la extensión del tiempo de fraguado de un hormigón. Que eso va a hacer que obviamente, más allá de la ventaja de tener más tiempo para trabajar ese hormigón, tengo como contrapartida el problema que me va a ganar la resistencia mucho más lentamente. Entonces, ¿qué puedo usar? Usar un acelerante de Fraude, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes en la tabla de abajo. Yo hice un hormigón, como el ejemplo que está acá, de 300 kilos de cemento. Está hecho con el hormigón a 10 grados y temperatura 5 grados. Me da, para el aditivo, pues el hormigón sin aditivo, me da un tiempo inicial de fraguado de 9 horas. Y cuando empiezo a utilizar un acelerante de fragüe, en función de la dosis, se me empieza a achicar el tiempo de fraguado. Con lo cual, por ejemplo, si yo tenía 9 horas y media para el patrón, para 1 litro cada 100 kilos bajo a 6 horas y media, y ahora si le pongo 4 litros ya lo bajé a 3 horas y media. Bueno, las 3 horas y media es un tiempo más que aceptable para transportar y colocar un hormigón, y casi como que estoy haciendo un hormigón a 10 grados o con 10 grados y a 5 grados de temperatura ambiente, como si estuviera trabajando con un hormigón a 20 grados y temperatura ambiente de 20 grados. O sea, es casi como que me olvidé desde el punto de vista de tiempos de colocación y de ganancia de resistencia del tema del efecto del frío.
La otra cosa, y por eso lo puse acá arriba, es el momento, si se quiere, entre comillas, óptimo para trabajar y colocar un hormigón en tiempo frío. Lo ideal es empezar, es jugar con la temperatura ambiente a favor nuestro y no en contra. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para iniciar un trabajo de colocación de hormigón? Cuando la temperatura en el día está comenzando a subir. Supongamos acá, como se ve en el grafiquito, que es las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando que la temperatura ambiente es más alta para ayudar al hormigón a que justamente reaccione más rápido. Si yo, en vez de colocar el hormigón a las 9 de la mañana, lo empiezo a colocar a las 5 de la tarde, acá, estoy acá. Bueno, la temperatura ambiente me va a jugar en contra porque empieza a enfriarse, con lo cual el delta de temperatura que voy a tener va a ser mayor. Me va a enfriar la temperatura más rápida y entonces me va a demorar el proceso de hidratación del cemento. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, esto lo tengo que hacer en realidad, no lo debiera hacer todo el año, no importa si hace calor, hace frío o qué pasa. Normalmente cuando uno tiene que ajustar un asentamiento de un hormigón y lo hace a base de agua, normalmente está agregando del orden de 2 litros por centímetro que quiera aumentar el asentamiento por metro cúbico. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero le está agregando más agua al hormigón. Agregarle más agua al hormigón significa, entre otras cosas, aumentar la relación agua-cemento. Y si uno aumenta la relación agua-cemento, reduce la resistencia de ese hormigón. Como lo vimos en el cuadrito anterior cuando hablábamos de reemplazar eh, o utilizar un cemento con menos relación agua-cemento, un hormigón con menos relación agua-cemento o con más contenido de cemento por metro cúbico. Bueno, el uso de aditivos reductores de agua de alto rango permiten trabajar con la menor cantidad de agua posible para el diseño de ese hormigón y por lo tanto eso también me ayuda a reducir la relación agua-cemento y ayudarlo al hormigón a que gane resistencia más rápido, o por lo menos compensar el efecto de la temperatura. De todas las medidas que les estuve comentando o mencionando, no es que hay que hacer una u otra. En realidad, según la situación, uno puede echar mano a una o dos o tres al mismo tiempo. Va a depender de cada caso particular y de la rigurosidad del clima. Mientras más riguroso sea la condición de hormigonado en tiempo frío, más cosas vamos a tener que hacer. Si no es tan terrible, bueno, con menos elementos uno se puede arreglar. Eh, si quieren como ejemplo, ser rigurosos en la temperatura del hormigón y calentar el agua, los materiales y demás. Y en una zona muy fría va a ser más necesario. En un lugar como puede ser Buenos Aires, no, porque las condiciones de tiempo frío puede durar 2, 3, 4 días, no mucho más que eso, enseguida levanta, con lo cual los materiales no van a estar muy fríos. Con lo cual esa temperatura se consigue sin hacer demasiado esfuerzo. ¿Qué cosas tengo? Entonces, supuestamente yo eché mano en mi plan de acción y en mis acciones para combatir el frío, tomé acciones para ver cómo elaboro y llega mi hormigón a la obra. Ahora, antes de que me llegue el hormigón a la obra, tengo que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, tener a mano qué elementos voy a usar para proteger al hormigón. Ya después vamos a ver qué elementos se pueden utilizar. Que todos los materiales que vayan a estar en contacto con el hormigón, sean tanto encofrado, armaduras o cualquier lugar donde vaya a colocar el hormigón, esté libre de nieve, de hielo, de escarcha,
antes de que llegue el hormigón. En particular, cuando vaya a colocar, por ejemplo, un hormigón en sobresuelos u hormigones que estén congelados, bueno, tratar de evitar, o sea, tratar que la temperatura de todos los sustratos donde van a entrar en contacto el hormigón estén en una condición de temperatura que sea igual o mayor a 2 grados y no más de 5 grados la temperatura a la que estoy colocando el hormigón. O sea que si yo coloco el hormigón a 15 grados y todas las superficies de contacto tienen que estar, dije 15, entre 13 entre 13 y 20 grados. Si están mucho más fríos, más calientes, seguro que no van a estar. Pero que si están mucho más fríos, ahí voy a tener un problema de interacción en la superficie que me va a generar algún problema. Entonces ahora, bueno, pasemos a lo que es ya la parte final, o sea, proteger y curar al hormigón. Como curado sirve cualquier sistema, método de curado que esté establecido en el ZIP-SOC, o sea, curado húmedo, membranas de curado, film de polietileno, en caso de premoldeado, curado a vapor, lo que sea. En particular, si voy a hacer un curado húmedo con agua, lo que tengo que tener cuidado, digamos, es que ese curado de agua extenderlo un poco más del periodo de finalización de protección. Básicamente porque yo protegía la estructura con algo, ahora vamos a ver qué elementos puedo usar, y cuando lo retiro, y el hormigón lo que va a tratar es de asimilar o asemejarse a la temperatura ambiente. Entonces, si yo le resto humedad por el efecto del aporte de agua, lo que probablemente se me produzca en la superficie es un desecamiento muy rápido respecto eh, a la masa del hormigón y ahí vaya a tener un tema de fisuración por contracción. En general no hay mucho curado de hormigones con aporte de agua o curados húmedos, pero bueno, es un caso particular. En los casos que se usen membranas de curado o algún otro tipo de otra cosa, no es tan necesario porque justamente la membrana de curado es lo que está haciendo de barrera para evitar ese intercambio de humedad entre el hormigón, de cambio de humedad superficial, entre el hormigón y el medio ambiente. Y finalmente lo que me queda es decir, listo, tengo que protegerlo en los días siguientes que hormigone al hormigón para que no pierda temperatura y que la misma temperatura que está o el calor que está generando esa masa de hormigón me sirva para que siga desarrollando la resistencia. Según la rigurosidad del clima, bueno, puedo utilizar aislantes térmicos como pueden ser mantas aislantes o en casos de columnas proteger al encofrado con capas de telgopor intermedias o algo que aísle a la superficie. También puedo recurrir en ambientes un poco más grandes, bueno aislándolas con algún tipo, como se ven en la foto, con film de polietileno y tratando de calentar un poco ese ambiente interior que ha quedado. Y si no, bueno, ya en el caso de hormigones más de tipo masivo, lo que se suele utilizar, que estos ya son casos muy particulares, es usar algo así como una especie de losa radiante sería, ¿no? O sea, usar serpentines por el cual circula agua caliente y que mantiene la superficie de la masa. Estos son casos muy particulares, por ejemplo, se puede usar en la construcción de una presa hidroeléctrica de masa, de hormigón, ese tipo de estructuras, o una base muy grande de hormigón. O sea, en general se utiliza más en hormigones masivos, no tanto en hormigones para uso de edificación o construcción de edificaciones, ese tipo de cosas, o industriales. Pero bueno, es un método más para mantener la temperatura del hormigón y ayudarlo a que gane resistencia.
Y finalmente lo que me está quedando es decir, listo, ¿y ahora cuánto tiempo tengo que hacer ese curado? Bueno, el reglamento dice o establece que en función de la edad de diseño del hormigón, el tipo y categoría de cemento, cuántos días sería el mínimo de curado que tiene que tener ese hormigón. Ahora, esta tabla es válida, más allá de que después uno los use con más o menos rigurosidad, es válida cuando la temperatura media del aire es mayor de 10 grados. Cuando esa temperatura del aire vaya a estar entre 5 y 10 grados, hay que agregar un día de curado por cada 2 días que esté la temperatura. O sea que si a 7 días, pongamos, era la edad de diseño, y era un CP50, eran 3 días, bueno, a los 3 días hay que multiplicarlo por 2. Y en el caso particular, que además de la resistencia que le estoy pidiendo al hormigón, tiene alguna condición de durabilidad particular, como pueden ser la de medios agresivos digamos, por contacto de suelo o agua de agresivas o de condición de corrosión, en vez de 2 días le tengo que agregar 3 días más por cada día que está establecido en esa tabla. Esto no se hace habitualmente, pero según el tipo de obra puede ser necesario, donde el control de la temperatura de la masa del hormigón es necesario controlarla. Bueno, lo que hay que hacer es un control un poco más estricto de la medición de la temperatura, no solo del medio ambiente, sino del hormigón, durante por lo menos un periodo, no solo al momento de colocar el hormigón, sino durante el periodo de protección y de curado del hormigón. En algunos casos después, digamos, en hormigón masivo, probablemente este control de temperatura sea mucho más extenso, porque el hormigón es masivo, la pérdida de temperatura pueden tardar meses, años, con lo cual seguramente el control va a ser mucho más prolongado, pero en estructuras comunes, bueno, por mínimamente es tomar temperaturas al momento de la colocación del hormigón, pero también durante el periodo de curado y de protección del hormigón. Esto se puede hacer con termómetros en el hormigón fresco y ya en el hormigón endurecido se pone lo que normalmente se utiliza, es poner termocuplas que miden solo las temperaturas. Bueno, medio rápido, pero era un poco la idea de contarles de algunas cosas, de qué cosas hacer en tiempo frío con nuestro hormigón. Así que bueno, ahora quedo a disposición de ustedes para que liberen los micrófonos y me hagan todas las consultas que consideren necesarias. Hola, ¿ahí me escucha, Pablo? Sí, sí. Sí, bueno. No, ahí me quedó una duda menor. ¿Cómo medís la temperatura del agua del árido? Cuando en la fórmula que vos tenés los distintos componentes del hormigón y tenés Mm, sí. Digamos, no es tan fácil medir el agua de la humedad de los agregados. sí, Normalmente uno lo que hace es agarra lo que toma es la temperatura del árido con sacado inmediatamente digamos, del acopio y bueno, y ¿Mm? adopta medio la temperatura de ese árido como que el agua está a esa Claro, temperatura. A o sea, menos, tomás de la... a menos que obviamente uno cuando va al acopio ve que se ha formado escarcha, pero la escarcha va a ser superficial. Lo más probable es que el agua de la humedad de los agregados tienda a estar como la temperatura del agregado. Claro. Eh, es la más difícil de determinar, pero lo que es más importante es considerarla, porque normalmente uno lo que hace, o uno ha visto que se hace, es que se toma la temperatura
de todos los materiales y la humedad, así como muchas veces la humedad se la obvian al momento de ajustar la mezcla, al momento de elaborar el hormigón. También es cierto que, bueno, la humedad, el agua que aportan los agregados también incide. Y normalmente, si los agregados no estaban protegidos, aunque no más sea por una media sombra, lo más probable es que en tiempo frío el agua tienda a estar casi en el punto de... A ver, entre el punto de congelación y 5 grados. No va a estar Ujú. a 20 grados el agua esa. No, está bien. Sí, El, es difícil tomar la temperatura. Por eso te decía, un poco uno lo que hace es es tomar el agarra, árido, digamos. toma la Tomar, temperatura de los áridos, digamos, que están expuestos al aire y después saca una muestra del interior del acopio como para ver cuál es la diferencia y ahí más o menos uno estima cuál es la temperatura de la humedad de los agregados. y bueno, otra pregunta que siempre pasa, ¿cuándo se empieza, hay riesgo de que se cristalice o se congele el agua de amasado? Porque a veces tenés 0 grados y no se congela, tenés el calor propio del hormigón, digamos, que está fraguando. Y a veces puede llegar a -1 o -2 grados bajo cero. O sea, en un caso, digamos, algún descuido, tenés en una temperatura bajo cero y no se ha congelado, terminado de congelar sino que es por Eh, el calor de a ver fragua. si te entiendo la pregunta. Y corregime si estoy Sí, agarrando, y corregime si estoy agarrando para cualquier lado. a ver, Eh, bueno, sí, una cosa es, o sea, vos haces el hormigón. sí, Una cosa es la temperatura que tiene ese hormigón, ni bien lo elaboraste, ¿no? Más la claro, pérdida que podés tener con el transporte y demás. Ahora, lo otro es el ambiente. una vez que vos colocás el hormigón dentro de la estructura, dentro del encofrado, uno lo colocó, lo compactó y se va. Ahora, ese hormigón o la masa de ese hormigón tiene un agua que necesita para hidratar al cemento y un agua que necesitaste para darle trabajabilidad al hormigón. Trabajabilidad. Esa agua no se va inmediatamente. O sea, no se va a combinar con el cemento porque es agua que le sobra, no la necesita. Y esa agua, digamos, con el paso de las horas en función de la temperatura que va generando la hidratación del cemento y la del medio ambiente, y puede llegar a estar, si no congelada, al borde de congelarse. Que esté, a ver, no necesita, o sea, está bien, para congelarse tiene que llegar a 0 grados, pero con 2 grados el agua ya cambió la viscosidad y empieza a, Sí, digamos, no tiene la misma viscosidad que a 20 grados. Esa agua ah, lo que va a hacer es tratar de, digamos, primero, que al cemento le cueste más ponerse en contacto para hidratarse, pero además va a tender a medida que se vaya acercando a 0 grados, va a empezar medio a cristalizar. Y eso lo que hace es empezar a que el agua que estaba en estado líquido tienda a pasar a estado sólido. Eso hace que aumente su volumen adentro de la masa del hormigón. Cuando intenta le, aumentar, le lo que hace perjudica. es empujar a lo que tiene en cuenta de hormigón a los costados. Y si el hormigón que recién estaba puesto no llegó a agarrar o adquirir una mínima resistencia, lo que va a hacer es, por un lado, es formar un poro mayor del que se habría formado con esa agua a 20 grados porque cambió de volumen. Y la otra es que va a tender a medio empezar a un inicio de fisuración por tracción de todo lo que tenga al costado. Eso hace que la resistencia baje. Por eso uno lo que fija es decir que cuando ya el hormigón adquiere 4 megapascales, por más que el agua que haya quedado en la masa del interior intente cambiar de forma, porque intente solidificarse,
ya la presión que va a ejercer no va a ser suficiente como para fisurar al hormigón. Perfecto. Va a acordarte que siempre, más o menos, si uno quiere hacer una regla mnemotécnica muy fácil, la resistencia a tracción del hormigón es el 10% de la resistencia a compresión. O sea, entonces, si vos haces un H30, digamos, en un laboratorio a 28 grados y los, 28, los 30 megapascales son 3 megapascales de Distracción. atracción. Entonces, por eso te digo, para un hormigón colocado, digamos, entre 0 grados y 10 grados bajo cero, aunque no llegue a congelarse, o sea, no se haga un cubito propiamente dicho el agua, el cambio de viscosidad ya es suficiente como para generar tracciones, tracciones en el hormigón. Bien. Y como no Por tiene eso, resistencia, fisurarlo. La fisura o sea, puede ser a nivel de, digamos, a nivel micro, o sea, ya hablando de fractomecánica, pero suficiente como para que baje la resistencia. Porque todo lo que esté fisurado, aunque vos no lo veas, o sea, cuando uno habla de fisuración a esa escala, no está hablando que va a haber la fisura en la superficie del hormigón. Lo que uno está hablando es que mm, empieza a fisurar la interfase entre el agregado grueso y el mortero. Y entonces cuando vos hagas un ensayo o quieras hacer un ensayo de compresión de ese hormigón, por la fisura vas a perder tensión y al perder tensión no llegás a la resistencia a compresión que querías tener si el hormigón no tuviera perfecto. microfisurado. Básicamente es eso. Suena medio por ahí, digamos, los fines prácticos para alguien por ahí que tiene que construir todos los días, suena medio loco, pero bueno, es el efecto que sucede y entonces uno lo que trata de decir, trato de no llegar a esa situación, por eso protejo al hormigón. Por eso habla de los 5 grados de descenso, cuando Exacto. ahí te... Sí. Bueno, no sé si algún compañero, colega quiere... ¿Alguna otra pregunta? No, Sí, sí. Pablo, buenas Pablo, tardes. ¿Cómo te va? Diga, Quería preguntarte, Pablo, por la fórmula para estimar la temperatura del hormigón. ¿Será que la podríamos llegar a repasar? sí, espera que vuelvo Me parece una herramienta súper importante esa. espera que la busco. ¿Y, y de qué bibliografía está esa? No, esperen que estoy haciendo. Ahí está. Acá, esta decís. Esa, sí. Mira, a ver, vamos por parte. Si yo no me acuerdo mal, en el anexo del reglamento CIRSO, es el capítulo 5 o 6, no me acuerdo, no, el 5 creo que es, colocación de tiempo, del hormigón en tiempo frío y cálido, aparece la fórmula. De hecho, hay una fórmula igual a esta para si querés, para clima cálido, donde agrega un término más, que es cuando vos reemplazás parte del agua de mezclado por hielo, para Bien, generar el efecto contrario, o sea, en vez de calentar el agua, enfriarla. Que es un término más acá al costado de arriba y abajo, ¿no? Obviamente. Porque es un término más que te va a decir temperatura del hielo más masa del hielo y abajo es masa del hielo. Nada más. Y la verdad es que funciona, a ver, con las precisiones del caso, funciona bastante bien. Cuando digo precisiones del caso es medir la temperatura del agua es fácil. La del cemento, digamos que es fácil. Uno va hasta el silo, baja cemento y más o menos lo puede determinar con bastante precisión. Los agregados se empieza a ser más complicado, porque los agregados son pilas o montañitas puestas al aire libre. ¿Dónde tomo la temperatura? Muy cerca de la superficie, adentro del acopio, arriba, abajo.
hay que hacer varias mediciones para tratar de sacar alguna temperatura más o menos promedio. Pero funciona, digamos que funciona bien la fórmula. Casualmente, mira, el otro día estaba trabajando con un compañero, que esto era para una planta de premoldeado, creo que era de postes, y que justamente estaban tratando de calcular la temperatura para elaborar el hormigón, porque justamente tenían tiempo frío, esto de embalcarse, y bueno, hace frío de la mañana y con las temperaturas que se midieron de los materiales, a- dijimos cuánto había que calentar el agua, la calentamos a esa temperatura y calculábamos que con eso iba a salir el hormigón a 14 grados y después que se elaboró el hormigón se le tomó la temperatura del hormigón y salía a 14 grados. O sea, funciona la fórmula. Este, La fórmula sirve para cualquier época del año, ¿eh? O sea, no es que solo es para uso exclusivo en invierno. Lo que pasa es que en invierno uno la piensa porque dice, bueno, como yo sé que voy a estar complicado con la temperatura del hormigón, más vale que haga alguna cuentita antes. Si yo estoy a 20, 25 grados, que el hormigón me salga, con que me salga entre 20 y 30 grados, me alcanza y sobra, ¿no? Entonces el rango es muy grande. Cuando ya empiezo en tiempo frío a estar medio complicado porque no estoy seguro que llegue a la temperatura mínima que me pide el reglamento y por lo menos tengo que hacer el ejercicio de decir, para que la temperatura llegue a esto con la fórmula de hormigón que ya tengo diseñada y los materiales tienen que estar más o menos a esta temperatura porque si no, no llego. En realidad es quizás la cuenta uno lo hace al revés. Eh, Quiero estar seguro, así que bueno, más o menos los materiales, o sea, uno puede decir los agregados que pueden estar a 10 grados, el cemento estará también a otros 10 grados. Pero el problema es cuando uno elabora hormigón, es que el agua o sale de pozo o está en un tanque. Y entonces si sale del pozo va a estar entre 5 y 10 grados, normalmente. Y si está en un tanque, va a tener tendencia, sobre todo si el tanque rota el agua muy seguido, por tema de capacidad, y se me va a tender a copiar la temperatura ambiente. Entonces, si estoy a 0 grados, el agua va a tender a 0 grados, más allá de si después son 5 grados. Con lo cual, ahí uno puede hacer alguna cuenta rápida como para decir, bueno, para esta fórmula de hormigón y estas condiciones de temperatura, y el hormigón ¿estoy seguro o tengo que hacer algo para que tener la temperatura mínima de producción? Básicamente sirve para eso. Claro, pasa a ser una herramienta para tomar decisiones. Exacto, sí, sí. De pronto uno puede decir, no, mirá, ¿sabe qué? Vamos a hormigonar la semana que viene Mirá, y siempre uno, en términos después de obra, por supuesto que lo que manda es la programación de la obra. Normalmente en las obras siempre están atrasados. O sea, eh, nunca sobra mucho tiempo, pero según el lugar, a veces la mejor opción es decir, bueno, demoro el hormigonado una semana y mientras tanto hago otras cosas que tenía en paralelo y salgo del problema. Te repito, por eso te digo, depende mucho del lugar donde se está haciendo la obra. O sea, probablemente, no sé, en Mendoza, cerca de la cordillera, eso no sea una opción. claro. Ahora, en un lugar como Buenos Aires, que nosotros no tenemos la condición de tiempo frío si la tenemos por un periodo corto. Bueno, por ahí, más que meterse a hacer todas estas cosas, y uno puede decir, espero una semana y mientras tanto, depende del tipo de obra, ¿no? Pero, digamos, si es un edificio, y siempre hay 3 millones de tareas más que uno puede hacer y demorar una semana el hormigonado, suponete. O es más fácil de coordinar eso. En otro tipo de obras, no sé si estamos hablando de un pavimento urbano y demorar una semana el pavimento, lo más probable es que no sea muy viable. Ahí hay que entrar a jugar un poco con cada condición o situación. Pablo, una consulta.
Sí, Con respecto a lo que, esperen que al salgo grafito de este, vuelta si los veo. ok, igual estoy Dale. sin cámara. Ah, Con no importa. respecto al gráfico del horario ideal para tirar el hormigón, que marcaba que cerca del mediodía era el horario ideal, y después iba bajando la temperatura, como a las 7 de la tarde más o menos. Hasta ese momento, ¿el hormigón ya tiene la resistencia o tenés que hacer tener alguna precaución en los horarios cuando ya disminuye de nuevo la temperatura a grados cercanos a cero? No sé si me explico. A ver, en realidad el gráfico es un gráfico teórico, no es que las 9 de la mañana es el mejor horario. Eso depende de cómo va a ser el clima digamos, en el momento que uno va a hormigonar. Lo que sí normalmente es mejor hormigonar o iniciar el trabajo de hormigonado cuando la temperatura está comenzando a subir, aunque no vaya a subir mucho, que cuando va a bajar. O sea, siempre es mejor arrancar el hormigonado a la mañana, más allá de si son las 8 de la mañana o son las 10 de la mañana, va a depender del volumen de hormigonar ese día, que empezar el hormigonado a las 4 de la tarde. Claro, pero la pregunta va si No, hay que tener alguna precaución después de cuando ya digamos, empieza a bajar. en realidad la precaución es en función de cuánto va a bajar, qué protección le vas a hacer al hormigón o le vas a poner al hormigón. Si va a bajar mucho, bueno, habrá que recurrir a alguna manta térmica, alguna cosa así. Si no va a bajar demasiado, por ahí con solo el curado, un buen curado y alguna protección con un nylon, alguna cosa de esa te alcance. Ah, bien, bien. Bueno, gracias. Marcelo, que levantaste la mano. Sí, sí, bueno, una pregunta un poco relacionada a esto, pero no directamente. Siempre se arma la discusión con las intervenciones. ¿Cuándo desencoframos? Cuando viene el inspector, dice, no, dejar una semana. Yo vengo, necesito el encofrado, lo necesito en 72 horas. ¿Cuándo Hola, cuándo es lo mejor? Bueno, ahí primero depende del sí, tipo de estructura, ¿no? no sé si hola, hola. Sí, sí, ¿me escuchás ahí, Marcelo? Voy a apagar la cámara porque, hola. ¿Ahí me escuchás? Sí, 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 una sin carga, un muro. Sí, sí, ahí te escucho. Ya, Vamos, claro, bueno, no, por un eso. muro lateral Ahí de un muro primero depende del sin tipo, carga. el primero depende del tipo de estructura y del tipo Sí, de hormigón que uno haya señor. colocado. Pero amén de eso, que es un poco la cantidad de días mínimo te lo fija un poco el reglamento en función del tipo de la edad de diseño de ese hormigón y del tipo de cemento y categoría del cemento. Pero digamos, como en categoría de cemento, normalmente uno Sí, va a trabajar con cemento Portland normal o compuesto, alguno de esos, y va a ser un CP40, con lo cual ahí lo que más uno tiene que ver es si la edad de diseño son 7 días o son 28 días. En función de eso, normalmente si son 7 días, normalmente son 3 días la edad mínima para... En realidad, si son a 7 días, tiene que usar un CP50, pero digamos, ponerle un 28 días de edad de diseño, normalmente uno tiene que dejar el encofrado, o debiera dejarlo el encofrado entre 7 y 8 días. Eh, Obviamente que si vos estás hormigonando en verano y seguramente un par de días menos lo podés antes digo, lo podés sacar al encofrado. Si mientras más frío hace, más tiempo lo vas a estoy tener que dejar. utilizando, Ahí entra a estoy jugar con... usando el cofrado trepante. Hola, Sí, sí, te escucho. no sé, sí. Sí, no, estoy utilizando el cofrado trepante y bueno, hay un ciclo X para la productividad. Y bueno, el programa es de 3 días de endurecimiento, digamos.
Bueno, ahora, como bien dice, Sí, en está realidad, a ver, desde el punto de vista del hormigón, lo que más te puede jorobar, independientemente de la temperatura, es que mientras más rápido le saques el encofrado a ese hormigón, más cuidado tenés que tener con lo que sería curado y protección posterior. Digamos, si vos lo sí, mantenés húmedo, vos lo sacás 2 días antes de lo que se supuestamente y lo ibas a sacar y lo mantenés húmedo a la superficie del hormigón, al hormigón desde ese punto de vista no le va a pasar nada. Después, lo otro que marca, que en realidad eso lo va a decir más un estructuralista que otra persona, es, bueno, según el tipo de estructura, y si yo retiro lo encofrado más temprano, ¿con qué lo apuntalo como para no tener deformaciones posteriores? claro. Eso para una losa navega. No, está Abro un bien, muro de pero ¿me 12 metros, entendés? O sea, 3 toneladas, empieza, está bien, o pero si tonelada, ponele que es un tonelada de tabique, 4 toneladas. está bien, pero si es un tabique muy alto, ponele, y vos vas avanzando muy rápido, en realidad la velocidad de avance tendría que ver también con, vos vas aumentando el peso de esa estructura. Si le vas sacando demasiado rápido el Claro. encofrado y no ganó suficiente resistencia, Sí, en sí, algún momento por altura vas a tener deformaciones por creep. Pero eso lo sabe más el estructuralista que calculó las cosas. está bien. Y, Pero, a ver, desde el punto de vista del hormigón, para que gane más o menos resistencia, si vos sacás un día antes el encofrado y mantenés a esa superficie del curamos hormigón bien. húmeda, va a ganar la resistencia a la edad que la tiene que ganar. Se estamos curando con brana solvente, digamos, Está para bien. Sí, mantener, que no, en se ese, seca rápido, sí, y se pone el esfuerzo en un buen curado, una membrana a base solvente, tratando de compensar que sacas antes del cofrado. no, te va a funcionar. Por eso, si vos ¿No? sacás antes el encofrado de lo que dice el reglamento, en realidad, lo que, mientras, por eso te decía, mientras vos mantengas esa superficie curada, o sea, que no pierda humedad muy rápido, no pasa nada que saques un día antes o un día después el encofrado. Lo que sí incide cuando retirar o no el encofrado es qué pasa con la resistencia que tiene ese hormigón a la edad que sacaste el encofrado y si por el peso que le metiste a esa estructura se va a deformar o no se va a deformar. Después el hormigón ganará, si está bien curado, va a ganar resistencia con o sin encofrado puesto. Está bien. Ok, gracias, Pablo. No, al contrario. Juan, vos querías hacer una pregunta. ¿No? ¿Sí? Juan, vos me estabas preguntando por el uso de acelerante o retardante de fragüe. A ver, si es uso de alguno de estos dos, a ver si teniendo la pregunta, después me corregís. En realidad, si uno está hormigonando en tiempo frío, un retardante de fragua está prohibido. No, no, ¿por qué? Porque voy a empeorar el tema. O sea, a lo lento que es el fraguado del hormigón en esas condiciones de temperatura, lo voy a multiplicar el retardo. En realidad, uno lo que tiene que utilizar, si es que va a usar algún aditivo de ese tipo, lo que tiene que usar son aditivos que estén catalogados como acelerantes del fragüe. Los anticongelantes son una variante de eso, porque lo que hacen es acelerar el fraguado, pero además, en cierta forma, o aceleran el fraguado también un poco cambiándole el punto de congelación por las sales que tiene, el punto de congelación del agua. Pero se pueden usar cualquiera de los dos. Eh,
Después hay que ver el nivel de tipo de hormigón y la necesidad de acelerar o apurar el fraguado del hormigón, cuál es la dosis de cada uno. ¿Alguna preguntita más? Sí, yo tengo una duda. Decime. Sí, bueno, soy estudiante de arquitectura y recuerdo una vez que fui a una feria y hablé con Holcim, que bueno, es una empresa justamente de estas de hormigón, y ellos me dijeron que tienen muchos aditivos para, bueno, justamente resolver este tipo de situaciones. Pero creo que lo mejor siempre es utilizar, por ejemplo, medios para conservar, digamos, un ambiente dentro de la obra antes que llegar a utilizar muchos aditivos, puede ser, porque esto perjudica después el material. ¿Es así? No sé bien qué te dijeron los chicos de Holcim. A ver, Holcim esencialmente es una fábrica de cemento. O puede ser, bueno, Sí. Holcim, Loma Negra, Cemento Avellaneda. Eh, Aditivos, en algún lugar del mundo creo que se los fabrican ellos, pero no en todos lados. Eh, no hay una digamos, no hay una contraindicación de usar químicos para ayudar a mejorar ciertas propiedades o a minorar algunos problemas que tenga el hormigón. Eh, si vos recordás lo que yo mencioné en la charla, compensar el efecto de la disminución o el aumento del fraguado del hormigón por efecto de la temperatura y compensar digamos, la menor evolución de ganancia de resistencia, lo podés lograr combinando alguna cosa, combinando varias de algunas de las cosas que mencioné. Estrictamente, o básicamente es o aumentando la temperatura del hormigón, calentando los materiales, cambiando el tipo de cemento, cambiando el contenido unitario de cemento por metro cúbico, disminuyendo la relación agua-cemento del hormigón y acelerando el tiempo de fraguado. Básicamente son las medidas o las acciones que podés tomar en Bien. conjunto o individualmente. La primera es cambiando el tipo de cemento, sí, es usar un cemento de resistencia mayor. En vez de usar un CP40 quiere decir que va a tener una resistencia de 40 megapascales a los 28 días, uso una de 50 megapascales. La otra es aumento la cantidad de cemento que le meto al hormigón por metro cúbico. En vez de poner 300 kilos, le pongo 350 y me va a aumentar la resistencia. No es que me aumenta la resistencia, me va a compensar el aumento de cemento la menor evolución de ganancia de resistencia. La otra opción es reducir la relación agua-cemento. Si pongo más Ujú. cemento y mantengo la cantidad de agua, la reduzco. La otra es usar un aditivo reductor de agua, lo que normalmente llamamos plastificante, superfluidificante, que lo que hace es reemplazar parte del agua en exceso que voy a necesitar, la elimino por un tema de capacidad de dispersión que tienen los aditivos. Sí, Con de lo hecho cual, justamente me mostraron esos y bueno, tenían como de muestras unos frascos y sí, bueno, si no recuerdo, uno eran como de color verdosos y esos eran los distintos aditivos, que algunos me explicaron que los colocó ahí antes de colocarlos en obra, es decir, cuando ya el camión estaba, por ejemplo, antes de volcarlo. Hay algunos que se colocan antes y otros antes de que salgan de Claro, la... según la necesidad, a ver, normalmente, a ver, esto en líneas generales, ¿no? Un aditivo lo que se llaman aditivos plastificantes se colocan cuando se elabora el hormigón. Y Sí. lo que se conocen como superfluidificantes se colocan a pie de obra. Ah, Los, bien. los dos le sacan agua al hormigón. ¿Por qué uno se pone en la planta y el otro se pone a pie de obra? Bueno, el que se pone en la planta lo usás básicamente para que el hormigón ya salga de la planta con la relación agua-cemento con la que se diseñó ese hormigón.
Ujú. Entonces, si vos querías hacer un hormigón de una resistencia determinada y ponerle una relación agua-cemento 0,5, si yo lo haces solo con agua, para poner 0,5 tenés que poner más, o sea, no llegarías a la resistencia, entonces vos usás el aditivo para sacarle agua y entonces llegar a la resistencia, o sea que sea un H30, ponele. La otra Bien, cosa que tenés es cuando llegás a la obra y tenés que descargar el hormigón, si el hormigón necesitas que sea más fluido por algún motivo, o sea, llegó con 10 y vos necesitas colocarlo con 15 centímetros al hormigón. Si yo lo ajusto, esos 5 centímetros, lo ajusto poniéndole más agua al hormigón, lo que voy a hacer es otra vez volver a modificar la relación agua-cemento del hormigón y entonces no voy a tener la resistencia que quería para ese hormigón. Entonces uso el aditivo superfluidificante para que me genere el efecto de aumentar el asentamiento sin modificar la relación agua-cemento. bien, perfecto. No sé si Muchas hasta... gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Pablo, y la incorporación de aire intencionalmente, aire intencionalmente incorporado, ¿qué otras medidas se podría complementar? A ver si te entiendo. En realidad, uno formalmente usa un incorporador de aire para que ese hormigón en estado endurecido sea capaz de soportar la condición de congelación y deshielo durante su vida útil. Esto es, el agua que entre a la masa del hormigón cuando ya está, digamos, endurecido, pero entre el agua a la masa del hormigón por los distintos poros que tiene el hormigón, el agua se congela, cambia de volumen, hace el efecto este de tracción y cuando pasó una X cantidad de ciclos de mojado y secado, el hormigón se termina fisurando. Para evitar eso, se le incorpora aire justamente para que forme toda una red de burbujas en la masa del hormigón que corte a los capilares del hormigón y que funcionen como cámara, digamos, de liberación de presión cuando el agua intenta congelarse y cambiar de tamaño, o cambiar de forma más que de tamaño. Eh, ¿Por qué se asocia en general el aire intencionalmente incorporado con climas fríos? No porque se haga el hormigón en un clima frío, sino porque va a estar en su vida útil sometido a clima frío. Entonces es mucho más probable que problemas de congelación y de hielo, que esto sucede además mayoritariamente en estructuras de superficie, pavimentos, losas de pavimento industrial cuando están en uso y van a estar en ese ciclo de mojado y secado y de congelación y deshielo. Entonces, el aditivo se utiliza para compensar un problema de durabilidad futuro que va a tener el hormigón y no por un tema específico de hormigonado en clima frío. ¿Se entiende la diferencia? Claro, es como una solución a largo plazo Exactamente. en un tipo de clima permanente, digamos. Exacto, es como si yo voy a hacer una estructura enterrada y va a estar en contacto con tierra y agua con sulfatos y tengo que tomar medidas o diseñar el hormigón para que sea a lo largo de su vida útil, sea resistente al ataque de esos sulfatos. No puedo usar un hormigón convencional, o sea, convencional, normal, sin ningún requisito particular. Pero eso es para, pensándolo en términos de durabilidad, ¿qué significa durabilidad? Es que el hormigón sirva para lo que fue diseñado en toda su vida útil. O sea, desde que lo haces hasta el día que decidas tirarlo abajo. Perfecto, Pablo. Bueno, ¿alguna cosita más?
Bueno, si es así, lo que me queda es, la verdad, agradecerles. Así como este. Me queda agradecerle la paciencia y la presencia de todos ustedes. Próximamente esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que bueno, si les resultó de utilidad, la van a poder volver a ver todas las veces que quieran. Y bueno, y además contarles que todos los meses, tercer miércoles, jueves, perdón, de cada mes, hacemos una charla de este tipo. Así que bueno, si les interesó esta, los espero ver el mes que viene. Así que bueno, gracias por estar y bueno, espero volver a verlos el mes que viene. Muchas gracias a todos. El mes que viene vamos. Gracias, Pablo. Hasta Muchísimas luego. gracias a Gracias, usted. Pablo, Hasta gracias. luego. Gracias. Y buen fin de semana. Gracias igualmente para Lindo fin todos. de semana a todos. Buen fin de para todos.